Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Qué rico vernos nuevamente. Como decía ahorita Ricardo, hay personas que hace mucho no veíamos y nos alegra mucho verles nuevamente. Saber que el Señor ha sido tan bueno y nos ha acompañado durante todo este proceso. Ya casi cumplimos un año de estar en esta situación y el Señor ha sido muy fiel con todo, ¿cierto que sí? Qué bueno. Bueno, el día de hoy quiero que meditemos acerca de un asunto que es diario, Y para meditar sobre este asunto, quiero hablar un poquito acerca de una frase, una expresión que usa un grupo que casi todo el mundo conoce. La expresión es siempre listos. ¿La han escuchado? Siempre listos. Hay un grupo en el mundo que usa esta expresión constantemente y son los Scouts, exactamente, siempre listos. Ese es un lema de vida para ellos, estar siempre listos. Es muy importante que un Scout esté preparado o esté siempre listo para enfrentar situaciones y para poder reaccionar frente a situaciones que se les presenta en el diario vivir. Y no quiere decir que ellos sean buenos para hacerlo todo, ni que estén preparados para hacer todo en la vida, sino que están listos y están preparados para reaccionar frente a cosas que ellos pueden presenciar o pueden vivir. Por ejemplo, si alguien se fractura una pierna y hay un Scout por ahí cerquita o está con ellos, el Scout va a estar listo para atender esa emergencia, no para ponerle el yeso a la persona, sino para saber reaccionar. ¿A quién llamo? Si estamos cerca de un hospital, poder acudir a él. Entonces ese es el lema de ellos, de estar siempre listos, estar siempre pendientes de lo que está ocurriendo para poder reaccionar frente a esas situaciones. Ellos siempre están pendientes, no solo, como les dije ahorita, de ellos, sino de los que están alrededor de ellos. Y esto lo pueden lograr no simplemente con matricularse a una escuadra de scout, sino con el paso del tiempo se van preparando para poder ir entrenándose en diferentes situaciones. Aquí tenemos una líder scout, para los que no saben, la profe María del Socorro ha estado por muchos años trabajando con ellos y Fabricia también ha pertenecido a los scouts. Entonces ellos pueden dar fe de lo que estamos diciendo y que siempre van a estar listas para acudir a las situaciones que se presentan. Pero como les decía, esto se adquiere con el entrenamiento, con el paso del tiempo, no solo con tener una insignia que diga que es un scout o con la vestimenta de ellos. Yo creo que la mayoría de las personas podemos simplemente con la vestidura reconocer un scout, así como reconocemos a un soldado con la vestimenta, así como reconocemos a una persona del área de la salud, simplemente con la vestimenta. Pero va más allá de simplemente parecer. Así como nosotros, no solamente es decir yo voy a la iglesia para estar siempre listos, ¿cierto que no? Necesitamos prepararnos para poder realmente estar siempre listos. Una insignia como cargar la Biblia no quiere decir que ya se es cristiano o que ya se es conocedor de Cristo. Cualquiera puede tener una Biblia, cargarla debajo del brazo y aparentar o mostrar simplemente un libro que dice que es una Biblia, pero no quiere decir que realmente sea un cristiano, ¿cierto? Quiero que miremos en la palabra de Dios que hay un texto que nos invita a que estemos como los scouts, siempre listos, siempre listos. Los invito para que leamos en Efesios capítulo 6, que es un texto bastante conocido.
Efesios 6, 10. Efesios 6, 10 al 20. Dice la palabra del Señor: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como lo debo hacer. Amén. Señor, en esta mañana agradecemos por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, la verdad, y encontramos, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, no solo a entenderla, sino también a ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, los scouts están siempre listos. Y ellos tienen también muy claro el objetivo por el cual se vuelven scouts, para qué, hacia dónde van, todo eso, así como en muchos lugares. Y nosotros también debemos tener claro qué es lo que debemos hacer y hacia dónde vamos. Ahorita Rubielita en su testimonio nos decía: recordemos que estamos aquí de paso. Esta no es la finalidad nuestra, quedarnos aquí eternamente y para siempre. Pero mientras estamos acá, debemos estar listos y preparados para poder vencer todo aquello que nos ataca y nos quiere separar del lado del Señor. Si ustedes escucharon hoy la alabanza con mucha atención, toda tenía que ver precisamente con la protección del Señor. Y este texto tiene que ver con esto, con la protección del Señor. Pero hay una cosa que nosotros debemos mantener en nuestra mente. El Señor nos da todo para estar protegidos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de actuar y coger esas herramientas que el Señor nos da para estar listos. Ese es nuestro deber. Acá Pablo, en este texto, describe el andar cristiano. En todo Efesios, nosotros desde que empezamos a leer Efesios, vemos cómo Pablo va desarrollando el deber cristiano. Y en este texto precisamente habla de una lucha que no tiene que ver con personas, una lucha que no tiene que ver ni con el esposo, ni con los hijos, ni con los empleados, ni los empleadores, con la gente que hay a nuestro alrededor. Pablo dice claramente que esta lucha no es de este mundo, es una lucha que es espiritual. Es una lucha contra Satanás y sus secuaces, así como en los cómics, que está el malo con sus secuaces que van a atacar a los buenos. Pablo ha hablado anteriormente acerca de la vida práctica, y esta hace parte de la vida práctica del cristiano, y habla
antes ha hablado acerca del comportamiento cristiano que se debe tener y que se debe reflejar en nuestra vida nueva en Cristo. También cómo debe ser nuestro comportamiento en la relación de pareja, en el matrimonio, cómo debe ser nuestro comportamiento con los hijos, con los empleados o los patronos. Y ahora invita a que nosotros como seguidores de Cristo estemos preparados y listos para enfrentar el mal. Aquí describe Pablo la armadura de Dios que ha provisto. Dios mismo la provee para nosotros, para que nosotros enfrentemos a Satanás. Pero como les dije, Dios la provee, pero nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de cogerla, de ponérnosla, de vestirla para poder estar siempre listos. Vamos a mirar algunos puntos, algunas acciones que nos presenta este texto para estar siempre listos. La primera de ellas es saber el objetivo, el por qué se debe estar listo, por qué debemos estar listos. Los versículos 10 al 12 nos dicen ese por qué. Dice que para hacer frente a las artimañas de Satanás o para mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Ese es el objetivo de nosotros, poder vestirnos de esa armadura y poder estar siempre listos. Pero cuando uno habla de estrategias de Satanás, uno dice, bueno, pues yo no practico la brujería, yo no hago pactos satánicos, entonces eso ¿cómo puede llegar a mi vida? Pues hay algunas artimañas o algunas estrategias que él usa de manera tan sutil que nosotros a veces no las percibimos como algo maligno, sino que las vemos como algo normal. Por ejemplo, a veces hay una vocecita por allá que nos dice, fresco, hágalo, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, entonces no debe ser tan malo. ¿A qué se refiere? Todo el mundo roba. Pues que yo me robe un lapicerito no debe ser tan malo. Todo el mundo miente. Pues que yo gane una mentirita de vez en cuando no debe ser tan malo. Todo el mundo hoy en día ve pornografía. Pues eso no debe ser tan malo. Es más, hay algunas escuelas psicológicas que dicen que eso está muy bien. Dentro de la pareja se deben de tener todos los recursos para poder reavivar el amor. Y empezamos a creer que sí, que realmente esas cosas no son tan malas. O a veces escuchamos dentro de nuestra cabecita o alguien por ahí nos dice fresco, eso es normal, a cualquiera le puede pasar. Eso es normal. Es normal que usted, siendo casado, esté pensando y deseando al esposo o a la esposa de otro. O ni siquiera a la esposa, sino a una muchacha o un muchacho que pase por ahí. Fresco. A cualquiera le puede pasar. O tal vez alguien nos dice, o nuestra cabeza nos dice, no es tu culpa, es el destino, es el otro. Solo fue una reacción normal. Cuando escuchamos que hay mujeres, hombres, no tantos como mujeres, pero sí mujeres, muchas, niños y hombres que son golpeados y maltratados dentro de casa. ¿Por qué? Porque es que el otro tuvo la culpa, ¿cierto? Entonces, pensamos que eso es normal. Es que yo lo insulté porque es que me sacó la piedra. La culpa es de él. Eso es normal. Esas son estrategias que usa el enemigo para atacarnos. Y nosotros no las percibimos como tal, porque como se vuelve algo tan normal. Y otra estrategia que usa el enemigo, y yo creo que es una de las que más nos ataca a nosotros como seres humanos, es: si eres tan malo,
ya no puedes buscar el pie. Tú tan malo que eres, ¿qué te va a querer mirar Dios? Si tú eres tan mala persona, ¿cómo se te ocurre acercarte a ese Dios santo? Muchas veces las personas o nuestra misma mente que usa Satanás como estrategia para acusarnos no nos permite acercarnos a Dios. Entonces, es verdad. Como ven, ninguna de esas estrategias fue ataque de otra persona. Son cosas que ocurren de una manera invisible que nos hacen de pronto alejarnos de Dios. Y Pablo entonces nos dice, una de las acciones que tenemos que tener para estar siempre listos es recordar o saber cuál es el objetivo. Y ese primer objetivo que vimos es nosotros saber por qué debemos estar listos. ¿Y por qué debemos estar listos? Porque Satanás usa estrategias invisibles que no percibimos para atacarnos. Recordemos que la palabra nos dice que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es una de sus estrategias. La segunda acción que nosotros debemos tener presentes para estar siempre firmes es saber cuáles son mis medios de defensa. ¿Cómo me defiendo yo ante esos ataques, ante esa lucha que no veo? Porque es que es más fácil cuando yo puedo enfrentarme a alguien frente a frente, puedo estar cara a cara y poder decirle y poder acusarle y poder hacer muchas cosas, es más fácil defenderme. Pero ¿cuáles son esas defensas que el Señor nos da o esos medios que nos da para nosotros defendernos de esos ataques que no vemos, esos ataques de Satanás? Versículos 13 al 17. Los versículos 13 al 17, Pablo los usa describiendo una armadura de un soldado. Una armadura que era la armadura normal, común de esa época, de un soldado romano. Era su traje típico. Pero es muy interesante ver cómo Pablo describe en estas herramientas o en estos medios solamente armas de defensa. Todas son armas de defensa. El cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco. La espada aún es un arma de defensa. Describe todos estos artículos o todas esas medios de defensa para hablar de cómo nosotros, como hijos del Señor, como nuevas criaturas en Dios, podemos defendernos de esos ataques que no vemos. Entonces hay que ponernos un cinturón especial, físico, no. Ahí habla de qué tipo de cinturón, y es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, de mi verdad, de la verdad de aquel, no, de la verdad absoluta. Y quiero invitarles a que leamos en Isaías 11. Dice Isaías 11:5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y cuando Isaías habla acá, está hablando del mismo Salvador, de Cristo. Está hablando de Cristo mismo, que va a ser la provisión que el Señor va a dar como defensa nuestra ante todos los ataques. Ahorita cantábamos, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, ¿cierto? Aunque haya guerras alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí, porque tú eres mi fuerza,
tú eres mi escudo. Esa es la verdad de la cual nosotros debemos ceñirnos. Cuando un soldado se ponía ese cinturón era lo último que se ponía para decir: estoy listo, vamos a la batalla. Pero también habla de la coraza de justicia, la coraza de justicia que nos protege, una coraza que protege. El mismo Isaías, en el capítulo 59, 17, describe así: se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropas de venganza y se volverá en el manto de sus celos. Y está hablando del Señor mismo. El Señor mismo es nuestra coraza, porque el único justo es Dios. Él es quien obra justicia a sus hijos. Nosotros no somos los justos, Él es el justo. Y en su justicia, Él batalla por nosotros y nos cubre con su justicia para que no seamos atacados y lleguemos a la muerte. Pero también dice que debemos estar calzados, y dice Pablo que es el calzado de la proclamación del Evangelio. Isaías, que fue en quien se inspiró Pablo para este texto, dice Isaías 52:7: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, el que anuncia buenas noticias, el que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El Señor mismo es quien ha traído esa palabra, esas buenas noticias, esa paz verdadera. Es Jesús mismo quien la trajo a esta tierra. Cuando habla también del escudo de la fe, recordemos que la fe nos ayuda a mantenernos en el propósito del Señor. La fe nos ayuda a entender que es su voluntad la que se cumple y la que nos mantiene firmes, las que nos mantiene aquí anclados para nosotros poder seguir batallando, porque nuestra esperanza está puesta en Él, no en nosotros mismos. El casco de la salvación del que habla el mismo Isaías habla de Jesús mismo. Él es nuestra protección. Él es nuestra protección. Y por último, habla acerca de uno de los medios que nosotros tenemos para la defensa, que debemos estar todo el tiempo continuamente cargando más, y es la espada, que es la palabra de Dios. La espada, que es la palabra de Dios. Y dice que la espada, que es la palabra de Dios, es cortante, que entra y penetra hasta lo más profundo del ser. La espada es la palabra del Señor. ¿Qué tan listos estamos nosotros con estos medios para salir todos los días a defendernos de las acechanzas del maligno? Y cuando leía y estudiaba este texto, no podía sino decir una cosa: esa armadura es Jesús. Jesús mismo es esa armadura que nos defiende de lo que no vemos, que nos defiende de las acechanzas del mal. Y la única manera de nosotros de verdad poder asirnos de ella, como dice ahí, poderla poner sobre nosotros, es acercándonos a Él, reconociendo que Él es el único Salvador que nos protege.
aquellos que viven atacados por las acechanzas del mal, es porque aún no han conocido a ese Jesús, que se convierte en su cinturón de verdad, en la coraza de justicia, en el calzado para proclamar el evangelio, en el escudo de la fe, en el casco de la salvación. ¿Y quién es? La palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra. Y la tercera acción para estar siempre listos ante las acechanzas es saber que no estoy solo. Y los versículos 18 al 20 nos recuerdan eso, no estamos solos. Y cuando uno lo lee, uno dice, ay, ¿cómo así? Pero ahí hablas de la oración. Oremos, oremos, oremos. Pues sí, la oración nos indica que no estamos solos, porque la oración no la hacemos para nosotros mismos. La oración es el medio por el cual nosotros mantenemos una comunicación constante con el Señor. Cuando nosotros oramos a Dios, estamos hablando con Él, no estamos solos. La oración es una valiosa herramienta que me ayuda a mantenerme en contacto cercano con ese Dios en el que creo, en una dependencia constante de saber que no estoy solo, porque esas batallas no las puedo librar yo solo. Ahorita en la alabanza cantábamos todo el tiempo que Él es nuestra fortaleza, que Jesús mismo es quien nos protege, que nosotros no podemos hacerlo. El Salmo 18 hablaba de eso, no podemos nosotros solos contra todo lo que ocurre, ni físico y mucho menos espiritual. Necesitamos depender constantemente de ese Dios en el que hemos creído. Necesito enfrentar al mal, ore. Necesito protegerme del maligno, oremos pidiéndole al Señor que Él nos proteja. La oración es un arma poderosa para vencer al enemigo. ¿Queremos vencer a Satanás? Oremos. Oremos sabiendo que es Jesús mismo quien nos protege, que Él es nuestra armadura. Oremos confiando y sabiendo que Dios mismo ha provisto esa armadura para que nosotros nos la pongamos, la reconozcamos y la volvamos nuestra. Este texto lo hemos leído, lo hemos releído y muchas veces lo hemos enseñado. Hace 8 días los niños lo vieron. Los papás que trajeron a sus hijos hace 8 días y les preguntaron de qué hablaron, seguramente se dieron cuenta que hablaron de este mismo tema. Pero tenemos que dejar de verlo simplemente como una armadura en nuestra imaginación, que es ponernos un casco, un escudo, coger una espada. Es creer realmente que Jesucristo está librando batallas por nosotros, que nosotros lo podemos decir porque creemos en Él, confiamos en Él y porque le conocemos a través de la palabra y porque mantenemos esa relación constante con Él a través de la oración. Quiero terminar leyendo una poesía de este texto, una poesía escrita por una persona cercana a nosotros. Es doña Fanny Zapata, la esposa de Héctor Gañán, que es una asidua escritora de la palabra. Ella tiene muchas poesías de la palabra y me compartió esta que hoy quiero compartir con ustedes. Si alguno quiere que le demos copia, me dicen que con mucho gusto se las mandamos por el WhatsApp. ¿Estás bien armado? Tú no requieres armas carnales porque tu lucha no es carnal. Requieres armas espirituales para luchar contra Satanás. Dios te ha provisto de una armadura que es poderosa para vencer. Armas del mundo no servirán porque en ellas no hay poder. Ceñir los lomos con la verdad muestra que tienes gran claridad.
de las palabras que nos habló con insistencia el Salvador. Cuando tú vives en la verdad, un buen soldado demuestra ser, y los engaños de Satanás con la palabra podrás vencer. Una coraza que te protege de que te dañen el corazón son las palabras y actitudes con las que imitas al Salvador, quien de justicia como coraza te ha enseñado que se vistió, para que seas el nuevo hombre que fue creado según tu Dios. Con pasos firmes podrás andar si te preparas para luchar con el apresto del Evangelio que el creyente entrega, para con el calzado que hay en tus pies a los ataques resistirás. Y del enemigo tendrás que huir, pues no podrá hacerte resbalar. Dardos de fuego te lanzará el enemigo con señal cruel, de ver si logra hacerte caer. Y del Señor te hace apartar, pero la fe que tienes en Dios, su inmensa gracia te traerá. Y así el diablo tendrá que huir, tu vida santa no afectará. Tendrás la mente muy bien cuidada, los pensamientos puros y limpios, palabras sanas y apropiadas, mirada puesta en Jesucristo. Porque el yelmo te has colocado y siempre vas seguro y confiado que el Señor nunca te dejará y que en Él tendrás seguridad. Un buen soldado de Jesucristo va bien armado con la palabra, porque conoce las Escrituras, sabe usarlas y practicarlas. Con la palabra que usas bien, el enemigo te dejará, como lo hizo cuando el Señor en el desierto quiso tentar. Aunque la oración no sea una pieza de tu armadura, hay que llegar ante Dios con toda oración y súplica, guiados por el Santo Espíritu, presenta ante el Señor a todo su pueblo santo y al siervo que Él asignó. Fanny Zapata. Hermanos, que podamos estar como los scouts, siempre listos para vencer al mal. Siempre listos, sabiendo que nuestro objetivo es mantenernos firmes ante el Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo.